Entonces, Amigos de Radio Victoria, ojo con eso televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica. Vamos a conversar como todas las semanas con Héctor José Azócar, politólogo. Él es directivo del Grupo Horizonte. Y Héctor, comenzaría por plantearte la preocupación que tengo desde acá, desde México, y que la tenemos todos los que estamos afuera. Si ciertamente este movimiento social que se está produciendo por los docentes y otros sectores tendrá la repercusión que estamos aspirando para un despertar democrático nuevamente, o sientes que el régimen tiene, digamos que, planteado pisotear lo que intente expresarse, exigiendo inclusive derechos vulnerados en forma evidente. O sea, ¿cuál es bueno, el panorama? déjame decirte en primer lugar que desde el punto de vista de la racionalidad del gobierno, eh, ellos no han, esta variable de la explosión social no ha sido tomado en cuenta por cuanto han venido sometiendo sistemáticamente la variable sector político. Pero resulta que en una sociedad donde el dólar se ha transformado en la moneda de intercambio, a los trabajadores se les está pagando en bolívares, lo que equivale más o menos como a $2 o $3 al mes, y todos los productos, no solamente de la cesta básica, sino de las medicinas, todos los servicios médicos, todo eso es en dólares en altas cantidades. Por ejemplo, te puedo decir, una coloscopia vale $280 en una clínica regular. Entonces, ¿quién tiene para pagar eso? Cualquier examen de los órganos vitales del cuerpo vale excesivamente. Entonces, no son los maestros, porque se ha pretendido minimizar, ni es el sector salud. Es todos y cada uno de los sectores de la producción y los sectores de los trabajadores públicos que están en esta situación. Inclusive el salario para este año de los trabajadores públicos está tasado en 77 bolívares, lo que equivale a 3,5 dólares. Y eso es sumamente grave. La gente, ¿qué ha hecho la gente? Bueno, ir a la plaza pública, ir a la calle, hacer asambleas, porque no van a aceptar. Se está formando un estado de conciencia crítica. Y considero que no tienen cómo parar eso, porque no hay los agentes intermedios que puedan neutralizar la acción de la gente en la calle. Te quería Ahora, decir que no eso, te tiene quería una... decir eso. ¿Tú crees que Ajá. la gente está concertada esta vez en contra inclusive de las direcciones políticas y está dispuesta la gente de verdad a llevar su reclamo hasta las últimas consecuencias para que definitivamente se dé un giro en el manejo de las cosas públicas y de los partidos como tales? Por ahora, te puedo decir lo siguiente, mi apreciación como politólogo y analista. Hay una ruptura, hay una ruptura de la población con todo, con el gobierno y con el sistema político. Aquí no hay ningún partido, ningún líder, eso se acabó en Venezuela. Eso es importante que la gente lo tenga claro. Por lo tanto, hasta ahora hay las acciones gremiales la gente se convoca, se autoconvoca para participar. Eso es una etapa primaria todavía de un proceso que no tiene ningún viso por ahora de organicidad, de que hay un comando nacional y hay una estrategia, no. Hasta ahora están los trabajadores en los estados, en las capitales de estado y en los pueblos. José Antonio, es asombroso. Yo pude ver el video de Caucagua, de los educadores, que no es una capital de estado ni es una ciudad importante de Venezuela, y ahí había más de 1.000 personas. Y el video de Sarasa, Estado Guárico, había más de 3.000 personas. Y los videos de Upata y de San Felipe, de Guanar, lo de San Felipe es asombroso, porque uno de los estados en Venezuela que se arrastró más con el chavismo fue el estado de Yaracuy. Y en la asamblea esa de la calle que vi,
allí había más de 5.000 personas. Quiere decir que hay una protesta sistemática. Venezuela tiene 24 años con un sistema político, con un régimen específico, y aquí no hay más nada que esperar, porque si tú me dices a mí, hay un replanteamiento, porque los regímenes autoritarios se relanzan cada 3 o 4 años. En Venezuela se acabó la capacidad de relanzamiento. ¿Qué más vas a decir? ¿Qué más vas a ofrecer? No hay nada, sino sencillamente esto, y la población lo sabe, y por eso es que la población tiene una actitud crítica en la calle, reclamando sus derechos. Hasta ahora están reclamando sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, derechos laborales, en la Ley Orgánica del Trabajo, en los otros instrumentos del trabajo, en la Organización Internacional del Trabajo y en la Carta de las Naciones Unidas, y eso es lo que se está exigiendo, que se respete. Un salario en todo caso en dólares, porque el costo de los productos y todo eso está por encima de los $450. Pero Entonces, bueno, ¿a quién llama el régimen, Héctor? ¿A quién llama el régimen en este instante para conciliar los términos de esas exigencias? No, no hay un liderazgo gremial a tampoco ninguno. claro y definido. No hay. La Confederación de Trabajadores de Venezuela se vino abajo, y las federaciones de trabajo de los estados se vinieron abajo. No entienden esta lucha. O sea, no es que se han venido abajo porque ellos quieren venirse, sino porque No, este es un tipo de lucha. Así, los han ahogado también, por supuesto. así como hablaban ellos hace 20 años de la guerra simétrica. Bueno, esta es una lucha asimétrica, porque esta es una lucha que está abajo en el pueblo y nadie controla. Ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está el detalle. Ujú. La salida de Guaidó, déjame decirte esto que es importante. La salida de Juan Guaidó es muy importante porque es un proceso como de ruptura de una esperanza. Y esa mentira, tú sabes que en política muchas veces la ficción funciona, porque la ficción permite atemperar situaciones para reorganizar los planteamientos estratégicos en el ambiente de una sociedad, en el plano político. La salida de Guaidó precipitó que la gente, bueno, sabe que por el lado político no hay nada que buscar, que, que no hay nadie que apoye, que los organismos laborales, la dirección de los trabajadores, los sindicatos como tales, no funcionan, tienen una participación parcial en este proceso, y si se quiere hay un proceso autogestionario. Claro, hay los organismos, sindicatos de base del sector salud, de los educadores, pero en las escuelas la gente se está activando por sus propios medios, inclusive han salido padres, representantes, apoyando, y otros organismos, porque hasta ahora es eso. Ahora, Ahora, ¿en qué está tú no sientes, inserto? perdóname, Héctor, tú no sientes que puedan haber algunos líderes que de alguna manera no se quieran mostrar evidentes y estén canalizando estas protestas que luego aparecerán como los líderes que verdaderamente irrumpieron contra el régimen y el No, pueblo los no respalde? veo esa posibilidad. ¿No la ves? Serán unos líderes que van a salir desconocidos hasta ahora, pero no veo, y es que esta es la realidad de lo que se está viviendo en América Latina. Hay, hay un proceso total, pues yo me estoy acordando ahora de Marcuse, Ever Marcuse. ¿Por qué me acuerdo de él? Porque hay un proceso de ruptura de las organizaciones, todas están en crisis. Entonces hay un proceso de transformación de la sociedad, y la sociedad está emergiendo y está planteando. Entonces, ¿qué pasa? Que los mecanismos tradicionales del quehacer político no están funcionando. Eso se cayó en Venezuela. Eso se cayó, y se cayó el sector privado, destruyeron las industrias, acá el sector empresarial, aquellos grandes hombres de industria que podían en un momento dado como grupo de presión ser una voz, el viejo Benio Mendoza, el otro, toda esta serie de gente. Eso se acabó en Venezuela, se acabó radical y totalmente. Los empresarios, lo poco que hay, tratando de arrastrar sus pies de lo que le puedan dar de las dádivas, y son muy pocos el sector empresarial que tiene, eh, y no van a jugarse, que tienen esa posibilidad de hablar duro, y no lo van a hacer en este tipo de cosas, porque me imagino que se estarán reservando para los grandes momentos de una negociación política de la transición, que sí tiene que venir,
Pero en este momento no hay nada de eso. El planteamiento que se está haciendo no es político. El mismo gobierno se ha hecho el loco en esto porque sabe que ahí no hay un cuestionamiento en estos momentos de su estabilidad ni de estas cosas. Claro, vendrán otras cosas, pues los regímenes autoritarios no quieren que ni una mosca respire. Bueno, en este caso miles de moscas están respirando y Ahora, esa es la tú realidad no del país. crees, perdóname una Ahora, ¿qué va a cosa. pasar después? No se sabe. Ajá, bueno, yo te pregunto entonces en consecuencia, ¿tú no crees que No, no, dime, dime. un régimen que en 20 años le ha hecho el daño que le ha hecho a Venezuela, que estamos en esta circunstancia de hoy, producto de eso, en una incertidumbre total, los partidos políticos desarticulados, un nuevo sistema que pueda aflorar después de este movimiento, o sea, tendría que proscribir a una organización como el PSV, que es la causante de todo ese desastre y la destrucción de un país que estaba en vías de Bueno, progreso en América Latina y que era ejemplo a seguir? Como alguna vez no, pues acuérdate que son, el Partido Comunista se extinguió también por sí solo, ¿no? Pero también sí, recibió bueno, el en Partido su momento Comunista. de parte de los países democráticos, recibió en su momento las torceduras de oreja que dieron lugar a que se diluyera en el tiempo también y la izquierda se acabe, porque es que hay que Bueno, acabar con ella. Mientras esté viva, o acuérdate sea, que nos son va a estar 24 años. perturbando. Bueno, acuérdate que son 24 años. En realidad aquí la izquierda está muerta desde hace muchos años. Eso no tiene ningún planteamiento, inclusive a nivel mundial no hay ninguna expectativa. Se han convertido en una especie de vividores internacionales, de asisten a las fiestas a que los invitan y les pagan todo. Es decir, se han convertido en unos artículos de vitrina. Entonces, claro, tendría que emerger necesariamente Unos un, chulos del está surgiendo Estado, con unos chulos del Estado. unos chulos del Estado. Entonces, bueno, esa es la realidad, pero sin embargo hay cosas nuevas eh, que van surgiendo, pues parece que hay como una expansión en América Latina se está dando una expansión de contestataria frente al sistema comunista que se quiere imponer. En Venezuela, José Antonio, ¿tú sabes por qué en los 24 años no han podido? La palabra es no han podido imponer el sistema que ellos quieren en Ni Venezuela. podrán, Así de te sencillo. lo digo por Así, Perú. ni podrán, es Te- rechazado de corazón. No han podido, no tienen el bagaje, no tienen la estructura teórica, no tienen los líderes, no tienen la plataforma. Entonces, eso en el fondo no es más que una cuestión de papel sostenida allí por la cobardía de los partidos políticos que, que ya estaban podridos en los 90. Oígase bien, ya estos partidos estaban podridos. Chávez les ganó a esta gente, los derrotó categóricamente. ¿O acaso no derrotó a los líderes que siguen ahí, aunque eran más jóvenes, sin embargo representan esa concepción de dirección del Estado? bueno, yo te Fueron voy a decir una derrotados por cosa, yo Chávez. te voy a decir una Y, cosa, yo te voy a decir una cosa con respecto a Chávez. No es que los derrotó, es que se aprovechó de una coyuntura, pero desde luego a lo interno de las Fuerzas Armadas también, y por ser militar, o sea, tuvo los soportes necesarios para irrumpir de esa manera e inclusive convertir sus golpes en un proceso electoral que de alguna manera pues, era el momento para aprovecharse de que había puesto contra la pared a partidos que no habían reaccionado frente a sus intentonas golpistas. bueno, tú te pones a analizar a Chávez, que votó los 3 primeros años, Sí. votó los años, porque en realidad no tenía formación, no tenía formación política, y entonces hay cosas que se han debido hacer que son normales en cualquier gobierno nuevo, ya no lo hizo. Y entonces es muy difícil, porque hay un proceso de burocratización. Entonces, ¿qué pasa? Que esa burocratización que acabó con la Cuarta República, que llaman, o con los últimos años de aquellos regímenes democráticos, es la misma que está instaurada ahora. No le interesa nada. No le interesa pueblo, no le interesa nada, nada, absolutamente. Sino un mecanismo de vivir y de hacer. Por eso es que mucha gente dice, bueno, este, la clase alta, la clase que se ha venido generando, que puede abarcar, yo diría que un 14% de la población, metiéndola, porque los mecanismos redistributivos en una sociedad que se está manejando bajo un criterio categóricamente capitalista y categóricamente neoliberal. Indudablemente que esa clase que está allí es cercana
y todos los factores, sus empleados y todo eso, bueno, generan y lo que permean hacia abajo, bueno, pues un 12-14%. El planteamiento crítico frente a esa concepción de gobierno es categórica, se sostiene en el 90%. Por allí salió una encuesta de data análisis que son unos tipos pagados desde hace muchos años desde Chávez hasta ahorita, donde van creando un patrón de aceptación de las cosas que va subiendo ahí poco a poco. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque ¿dónde se ve eso? Bueno, ¿qué cobra usted? $2.50, $3. No le sirve para nada. Se está muriendo un gentío porque no hay atención en el sector público de la salud y en el sector privado es absolutamente oneroso. No estamos hablando de 10 ni $20. Estamos hablando de que cualquier cosa cuesta $200. Una consulta de un médico en una clínica buena aquí para quitarse un coronavirus, bueno, la consulta es de $100. Así es sencillo, $100 y tienes que ir para la segunda y quizás para la tercera, porque hay unos exámenes adicionales como los exámenes para descartar la bronquitis, exámenes de pulmones, todo esto es aparte, son $150, $200. Entonces, ¿quién puede pagar eso? Bueno, a veces hay algún seguro nacional o internacional que cubre, etcétera, etcétera, pero te digo que esa es la realidad y esa realidad está estallando ahora en mil pedazos. Aquí no hay liderazgo político, José Antonio, no, me cuesta mucho decirlo. Me cuesta mucho decirlo porque como analista siempre uno maneja, pues también las ficciones políticas se manejan mientras crece la esperanza y surgen otros mecanismos para prolongar las cosas. Pero eso se ha venido acabando, eso se acabó prácticamente. Mira, los señores que quitaron a Guaidó del gobierno interino, lo sacaron, no son estudiosos de la política. Ellos sencillamente dividieron eso. Entonces ahora la gente dice, bueno, ¿qué hay? Más nada, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es la protesta social y resignarse en su casa, quedarse callado y eso lo saben los factores de que gobiernan el Estado. Te voy a hacer una Porque pregunta adicional entonces que tiene que ver con eso. ¿Por qué en Perú y Bolivia se acaba de producir ahora un pronunciamiento militar de las dos Fuerzas Armadas donde dice, a esta zona no entra el comunismo? ¿Por qué los bueno, militares venezolanos no convocan a los partidos políticos que crean serios, que consideren serios para rescatar la democracia? Y dicen lo mismo, aquí de ahora en adelante la organización política tiene que mostrar unas credenciales y recurrir a tales o cuales mecanismos de consulta para saber si tienen ese liderazgo y con ustedes vamos a recuperar la democracia. Ni siquiera eso se da. bueno, Y eso es lo que se llamaría defensa de la soberanía. bueno, el sector militar es un sector institucional que está allí desde hace muchos años, he Pero dicho. muy desdibujado, muy Uno, desdibujado. sí, pero está ahí. Y mientras esté ahí, existe. Eh, acuérdate que vamos a retomarla, y te lo voy a decir desde el punto de vista de los líderes que lucharon desde Mao Zedong. Mao Zedong en 1931, cuando aquel famoso alzamiento militar, Mao Zedong manejaba la tesis de que no se debía tocar a las Fuerzas Armadas ni con un dedo siquiera, porque esas fuerzas en cualquier momento serían un factor importante de reorganización de la sociedad. Esa es la realidad. Entonces, eso sigue siendo así. Por eso es que el planteamiento tiene que estar en la lucha electoral, civil, etcétera, etcétera, en la lucha. Esto no lo entiende mucha gente y no lo puede entender porque son emocionales. Nosotros no podemos, uno, aquí quedan 26 millones de venezolanos que no se van a ir al exterior, que tienen que luchar con imaginación e inteligencia para meterse en una situación que no ha podido afianzarse en el país, no han podido, siguen teniendo el 8, el 10%, no van a poder. Y bueno, hay que hacerlo. La, la,
la salida a la calle de los trabajadores, de los campesinos, de todo aquel que tenga una necesidad, de los pacientes. Los pacientes tienen que manifestarse. eh, y eso es así. Ahora que cuesta mucho, que no tienen la formación para eso. Bueno, ok, es cierto, pero que de alguna forma tienen que protestar. Alguien tiene que oírlo. Alguien. Ahora, Te Héctor, puedo decir que Héctor, la... Héctor, Héctor, menos mal que Ajá, mencionas eso, menos mal que mencionas eso, porque yo te voy a poner un ejemplo. De Venezuela se fueron los mejores médicos formados en democracia, los mejores ingenieros, los mejores técnicos petroleros, los mejores docentes de la academia. Se fueron porque el sistema político de alguna manera ahogó sus aspiraciones y el desarrollo de sus profesiones. Y están afuera siendo reconocidos. Y afuera hay tanta gente como no las tiene ningún estado en Venezuela. 6 millones de venezolanos, ningún estado tiene 6 millones de venezolanos. Inclusive muchos países pequeños no tienen esa cantidad de ciudadanos. ¿Y por pero te qué puedo ese decir que... sector no es tomado en cuenta para que regrese y haya una fuerza que los ampare? La Fuerza Armada, en función de la defensa de la soberanía, tendría que darle garantías a esos ciudadanos que regresen para aportar su liderazgo y conformar unidades políticas nuevas que verdaderamente permitan presentar programas de gobierno serios y coherentes. Y eso no se está considerando. Pero No se quieren debe ni siquiera que la considerar. diáspora vote, no quieren que vote la diáspora. Bueno, tendrán que votar porque es un derecho que les corresponde en todos los aspectos de la Constitución. Esa es una lucha que se está dando, se está empezando a dar por parte de los juristas que han entendido que el doctor, eh, uno de los eh, Sí, hay una comisión de honorables que fue designada para organizar una primaria, pero ¿con quién las va a organizar? Con los que están es adentro, que un, no permiten están que los que de afuera participen. Quedamos en lo luchando, ellos mismo. están luchando por lograr que están en el exterior, que debe estar en el orden de los 4 millones de votantes, o 3 Sí, más millones o y menos, medio. más o menos. Ajá. Bueno, y cambiar una serie de cosas, pero tenemos que cambiarlo, como bien te digo, con paciencia, porque la denuncia, o sea, llega el momento en que la denuncia, "Bueno, denunciar tú de fulano Está fallando tu audio ahí un poquito, tu internet. de devolver a esa sociedad que está aquí un poco de esperanza, alivio, eh, un poco de fe, porque tienen que tener fe, porque si nosotros nos metimos en este problema por nuestra propia responsabilidad o por la irresponsabilidad de quienes dirigían este país en la década de los 90, porque esa es la verdad y habrá que decirla. Es que hay que Todo el decirla. mundo sabe que en política hay acción y reacción. Y tú no podías hacer una serie de cosas sin que Venezuela reaccionara. Y reaccionó, pues. Reaccionó de una forma y salieron unos grupos que supieron a poder aprovechar. Pues fueron errores nuestros, de los líderes nuestros. Unos por anquilosamiento, una serie de gente de la vieja guardia que no podían ni con su alma, seguidores de cuanto se decía desde el antiguo, otros por complicidad y otros porque no tuvieron la estatura para asumir el papel protagónico que se tenía que asumir por exceso de temor reverencial ante los líderes del momento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los líderes? José Antonio, los líderes tienen que ser irreverentes. Los líderes no pueden estar detrás de una serie de viejos que están comprometidos con el gobierno, recibiendo dinero, teniéndoles temor reverencial para no expresarse. La de los partidos políticos, el movimiento universitario, Exacto, exacto. Ahí vamos. es necesario romper esa barrera. Bueno, ahora Porque cuando en aquí, este momento se están conjugando esas fuerzas, se están poniendo de manifiesto. Yo te preguntaría, ¿tú no percibes que ya comenzó de nuevo la represión? Me dicen que en Bolívar, me acaba de llegar esa noticia en este instante, acaban de detener a 2 líderes sindicales de Sidor porque están reclamando un salario digno. Y resulta que a uno de los que detuvieron ni sí, siquiera tampoco estaba protestando, iba en un camión llevando agua, no sé si para suministrársela a los protestantes o para qué, y lo detuvieron. Entonces, la represión reaparece de nuevo con la misma virulencia con que antes. Esto tú sientes que bueno, si sigue ocurriendo, la gente va a reaccionar con más contundencia todavía.
Es probable porque la gradualidad del uso de la fuerza es una de las cosas que se recomiendan para mantener estables las cuestiones, pues si se abren las aguas de la represión, es probable que surjan otras condiciones, otra gente que se planteen las cosas, pero mientras eso se mantenga así, eh, eh, ¿cómo está? Es una protesta que va creciendo, pero que no está planteado, no tiene planteado hasta ahora ningún otro rumbo. De tal manera que Necesitaría un yo comando creo que estratégico, Venezuela está, necesitaría mínimo un comando eso es estratégico, que no lo existe. que no lo Ese existe. no lo existe. Y los teóricos que están en el exterior realmente no están en el terreno de los acontecimientos. Todo ese esquema que hemos visto, que conocemos de los procesos de la desembocadura de estos procesos políticos, no está presente en Venezuela. El Estado como tal ha colapsado. Los líderes políticos han colapsado, los partidos políticos han colapsado, las fuerzas convocantes de insurrecciones Estamos en han punto cero, colapsado. estamos en punto cero. Sí, sí estamos en punto cero, pero por eso es que tú decías que sí puede, a la larga que surgirán, ¿no? Como surgieron en otros países, en Bolivia, en otros lados, una serie de líderes de la sociedad, líderes de abajo que uno no los conoce, pero que van a surgir de mujeres activas, pero no es el sistema de organización tradicional conocido, pero sí hay que tener una profunda fe, no solamente en el caso de Venezuela, Bueno, sino que, aquí en Radio Victoria, y no con eso, televisión la tenemos y la alentamos por aquí. Y lo que aspiramos es que se hagan formulaciones coherentes, creíbles y que verdaderamente garanticen que cuando ocurra un cambio, la recuperación sea lo más rápida posible. ojalá, mira, los Para eso hay que periodistas pueden conjugar oír. voluntades profesionales, diseñando planes y programas, porque es que el electorado, si se llegara a la vía electoral de nuevo, tampoco va a creer ni va a saber escoger a los líderes, porque ninguno ha presentado un programa creíble que de alguna manera inspire a votar con fe. Exacto, hay algunos atisbos de planteamientos, de cuestiones que se pueden hacer. Los economistas dicen que, que no es un proceso de recuperación como se hablaba antes de 20, 30 años, sino que hay variables que indican que el proceso puede ser más rápido, que hay que retomar lo que está, la maquinaria, etcétera, etcétera, que está en desuso, que aún se puede utilizar, que hay que repotenciar una serie de cosas. Y yo creo que eso es factible. No te olvides que desde mi punto de vista quizás no sea un proceso de ruptura, sino un proceso de integración de fuerzas que a la larga tienen que reconocer que tienen que integrarse, ganen o pierdan, porque aquí la gente puede ganar y después puede perder. Exactamente. Al día siguiente puede estar desprestigiado por un error de Porque gestión. aquí, si aquí llega un grupo político y se va a embarcar, te lo digo categóricamente, se va a embarcar en alianzas con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, esto no dura un año, porque esto no lo Exacto. aguanta nadie, ningún programa de, de sacrificio, ya lo estamos haciendo, ya las políticas No, ya han sido 20 fondomonetaristas años de se están sacrificio. aplicando con este gobierno. Tiene que ser ¿Ah? un programa que irrumpa y quebrante todos esos lineamientos que hasta ahora se han aplicado desde el punto de vista económico, industrial y empresarial en Venezuela e institucional inclusive. Eso tiene que quebrarse todo para empezar de cero. Tiene que, exacto, porque primero que eso está en crisis a nivel mundial, tú bien lo sabes. Sí. Desde la recuperación de Trump, del rol de los países, generadores de la riqueza, como tales, el globalismo sufrió, a mi juicio, un fuerte cañonazo, que no es así, que hay que tomar en cuenta la realidad de los países. Y te digo que soy de los que sostiene que en los años 90 fue un error haber firmado con el Fondo Monetario porque eso precipitó la crisis nacional. Aquí no había ya un sector político para soportar los sacrificios que había que hacer. Las sociedades no son, cuando Betancur rebajó el 10%, había una confederación de trabajadores que le ordenó a sus militantes, a 2,5 millones de trabajadores, que había que aceptar ese recorte del 10%, disciplinadamente, y lo aceptaron. Sí. Aquí en los 90 no había nada de eso. Aquí lo que ya Venezuela en los 90 había una perdición total en las clases dirigentes del sector sindical y del sector político. En los 90.
Sí, no, no, sin duda Quiere alguna, y decir eso, que precipitó justamente pues la entrada de líderes como Chávez y otros tantos que le siguieron después que de verdad no traían tampoco ningún programa sustitutivo. En el fondo lo que traían pues era el militarismo y la imposición de las cosas a ultranza, porque yo digo, porque me da la gana, porque yo firmo, porque yo te doy, porque yo te quito, porque yo te expropio. Bueno, y fueron las políticas que se pusieron en boga y que ya tienen 20 años y todavía la siguen practicando, porque esta semana pasada expropiaron a un señor en Aragua una finca, una tierra. Entonces, no han cambiado el esquema y mientras se esté hablando de primarias para renovar el sistema, eso no se va a dar mientras estos líderes sigan comulgando con esas intenciones. sí, Entonces, yo creo, son 24 años, el 2 de febrero se bueno, cumplen 24, yo 24 hablo de años. 20 para no abarcarlo todo, pero Yo tuve que hacer son, una crítica ya la otra vez a un amigo que hizo lo mismo y le dije, mira, en 1999 los procedimientos del CENIAT contra determinados comerciantes fueron categóricamente represivos. O sí. sea, ahí no hubo ninguna mano suave. No, 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 Entonces quiere no. decir que la cosa Es que empezó siempre desde el primer momento. la voracidad fiscal de los gobernantes siempre ha estado vigente. Y, no, y cuando un empresario reflota, pues lo primero que se le ocurre es caerle para ver cuánto de lo que está ganando le sacan, cuando esa ganancia es justamente para poder seguir creciendo. Evidente, y bueno, y hay que hablar con mucha gente. Aquí hay mucha esperanza. En Venezuela hay mucha esperanza. La No, gente no, está alegre y no sabe y por la qué. tenemos cifrada en los venezolanos que están adentro y afuera, porque el ciudadano común y corriente está más claro de que el bienestar no llega sin sacrificio. Y han Y sido hay que sacrificados, toda sacrificar y la hay que vida han sido luchar. sacrificados. Y no pensar en salidas de sangre ni en que va a quitar. No, no, no. No, La no, nada cosa de eso. viene por un Nada, proceso de integración de la base social venezolana. exacto. Toda. Bueno, nos queda Y de los nos queda un sectores, bueno, minuto, que nos queda poco tiempo y un minuto, pero de todos modos yo te agradezco mucho que hayas estado conmigo hoy y estos temas los vamos a seguir tocando. Tú síguele tomando el pulso a la situación, tú estás en un movimiento pues de esos emergentes que aspiran a que las cosas cambien. Nosotros aquí en esta sí, cómo no. plataforma Radio Victoria, ojo con eso, de alguna manera pues sirviéndole a la audiencia todo lo que la gente innovadora tenga en mente pues para rescatar a Venezuela. Y bueno, nos mantenemos en contacto. La semana que viene tú tienes una vez más tu sección. Si es necesario antes, pues bueno, porque ocurren cosas No, que no estamos me esperando, avisas y pues estoy a la orden. y entramos en Bueno, yo contacto. quiero despedirme de tu radio escucha y de todo el continente, que en Venezuela hay una voz de esperanza, que tenemos que manejar esto poniendo pie en tierra, nada de odios ni rencores ni salidas emocionales, porque Exactamente. sabemos que estamos manejando una realidad real. Sí. Muchas gracias. Ok, un abrazo, Héctor Hasta Azócar. luego. Gracias. Hemos conversado con Héctor Azócar, politólogo venezolano, directivo del Grupo Horizonte, un grupo emergente justamente pues, preocupado por lo que ocurre en el país y que definitivamente aspira a dar sus aportes como lo aspiramos todos para que la conciliación llegue y recuperemos la libertad y la democracia. Gracias por su tiempo. Muchas gracias.